Bueno, yendo a la Constitución del 53, podemos decir que durante ese periodo la Argentina, o la Confederación, no tenía un solo sistema de mercado interno único, y tampoco era una nación, era una confederación donde también había un problema más grave. El único lugar de recaudación era la aduana. ¿Y la aduana dónde estaba? En la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, la nación tampoco tenía un ingreso directo de sus impuestos. Vale decir que hasta ese momento tampoco había una nación tal como la conocemos hoy. Éramos un grupo, yo todavía no estaba, pero... No habíamos nacido. Éramos un grupo de provincias articulándonos con ganas de construir una nación. Claro, un poco. Durante los primeros 10 años a partir de la Constitución, 1853, 1862 o 63, Argentina no solo no disponía de un mercado interno único, sino que tampoco era una nación, valga la redundancia. El obstáculo principal para los impuestos es la financiación mediante recursos genuinos y permanentes, tanto en la nación como en las provincias. ¿Qué era lo que financiaba en aquella época? La principal fuente de recursos única y exclusiva, sí, era la aduana. ¿Pero qué se pagaba con eso? Con la aduana. ¿Cuáles eran los servicios que en ese momento se daban? No. Eran recursos que manejaba... Sí. Eran recursos que manejaba únicamente la provincia de Buenos Aires a través de la aduana. Eran los únicos, la única fuente de ingresos que había. Fuente de toda razón y justicia. Como dice la Constitución. Bien. Yendo un poquito de fondo a la Constitución, ¿qué artículos contempla el sistema financiero dentro de la provisión de la Constitución Nacional? Bueno, yo voy a hacer una enumeración de los artículos, pero antes de eso quería agregar que en este momento lo más preocupante es que nunca se hizo en forma consciente una corrección del sistema tributario. Nunca se confeccionó un sistema tributario, sino que siempre hubo un régimen tributario común y corriente al cual se le hicieron permanentemente parches y modificaciones con un solo tema. Las famosas cuestiones provisorias para toda la vida. Claro, como un solo tema, cada sí. Tener una duración de 10 años que a los 9 años... Es como los 10 años de Peter Pan. Nunca quiso crecer. Exactamente. El tema es el siguiente. Hoy lo que tenemos, por un tema de presión fiscal, es que todo debate tributario es absorbido por la única cuestión de recaudar un poco más. Y por esa vía nos encaminamos al callejón sin salida de lo que son hoy los falsos problemas. Como vuelvo a repetir, el ejemplo más claro es este último entre Nación y la provincia de Buenos Aires. La provincia de Córdoba ahora. Ahora se sumó la provincia de Córdoba con el reclamo judicial ante la Corte. El otro problema que hay es que en algún momento se va a tener que hacer un gran debate entre el oficialismo, la oposición, todos los partidos, todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, jurídicas, todo el mundo, hasta los abogados inclusive y los contadores. Pero tenemos una que no está. Y hacer lo que sí tendría que llamarse un régimen de un sistema tributario, de verdad. Perdóname, vos apuntás a un régimen de un sistema tributario como algo armónico, que esté bien intercalado como contraposición a lo que hay ahora, en el sentido de que son permanentes parches. Exacto. A cuestiones que nunca terminan de modificar el fondo de la cuestión. Exactamente. Es decir, no hay un concepto claro en función del cual se toma una decisión tributaria, sino que hay una historia que se fue recauchutando en función de las necesidades financieras de cada uno de los estados. Esa es la realidad. Con respecto a ese tema, y antes de entrar en el detalle de los artículos, otro tema que es muy importante es el que tenemos que generar ahora, que es lo que está pasando con el tema de la inflación, que yo tanto insisto, y que no es porque me guste, sino que es un tema complicado. Para que los oyentes tengan claro, mientras le convido un mate al doctor, Mario es un ferviente analista de los temas inflacionarios, hace cuentas, mira índices, con lo cual está desesperado porque venimos llevando los temas de menor a mayor y él está que se sale de la vaina por hablar de la inflación. Y por ahora estamos acotados con el tema de los impuestos, pero en cualquier momento vamos a dedicarle todo el programa a que él les explique el fenómeno inflacionario.
Históricamente, por supuesto. Históricamente, pero si mencionamos el tema inflacionario, por ejemplo, el conflicto que hay, o que hubo, y que sigue hoy permanentemente vigente, que es el famoso tema del alza de mínimo imponible, la lucha sindical o la lucha de los sindicatos para aumentar el mínimo no imponible y demás, es un problema que si no hubiera inflación, o si tuviéramos una inflación como la de la mayor cantidad de países que hay hoy, del 2 al 5% anual, no existiría. En las constituciones del mundo donde la inflación es esa, el tema del aumento de las tasas y de los mínimos no imponibles se da en forma automática y está previsto cada 10 años. O sea que es un tema no menor. No. Bueno, yendo a la pregunta que me hicieron, los artículos son el artículo 4, el artículo 9, el artículo 10, el 11, el 13, el 16, el 17, el 52 y el 75. Bingo. No es el bingo, son 9 artículos. Bien. ¿Y el sustento programático de la Constitución Nacional por dónde pasa? El sustento programático. Lo que básicamente. ¿A qué llamamos el sustento programático? ¿Cuál es la razón por la cual hay que cobrar impuestos? ¿Cuáles son las ideologías que fundamentan? Porque básicamente si centramos a mi criterio, ¿no?, la discusión en cuanto a si es necesario mayor o menor tasa de actualización del mínimo imponible, etcétera, vamos a olvidarnos de lo que queremos construir. Esto es queremos construir o dar las premisas y los elementos para que lleguen a sus conclusiones. Bueno, por supuesto que en la Constitución existen estos principios que son los que fundamentan en la tributación, y son los principios de legalidad del artículo 17, del 19 y del 75, de la igualdad, generalidad, proporcionalidad y progresividad en los artículos 4, 16 y 75 de la Constitución, que son los que nombré, el de la capacidad contributiva. ¿Para vos es justo que haya una igualdad impositiva? ¿Que una persona que tiene bajos recursos tenga la misma carga tributaria que una persona que tenga más posibilidades de ingresos o mejor pasar? No, te aclaro. Por eso los impuestos, los tributos y demás se basan en 3 principios. La renta, que es de acuerdo a lo que uno gana, el patrimonio, que es de acuerdo a lo que uno tiene, y el consumo, que es de acuerdo a lo que uno gasta. Que hoy acá están un poquito desdibujados por este tema famoso de la inflación. Bueno, no quiero ser reiterativo. Para explicarle un poquitito al doctor Peisajovich, que viene del derecho, nosotros tenemos un impuesto que llamamos impuesto al valor agregado. Ese impuesto debería ser específicamente sobre toda utilización productiva que genera una plusvalía sobre un bien, producto o servicio respecto del proceso anterior al que lo obtiene. Bajando a la realidad, nosotros pagamos este tributo del 21% del IVA, que en algunos casos puede ser el 27% y en algunos el 10,5%, que son las excepciones que confirman la regla, en todo. No creo que sea su caso, doctor, porque usted es una persona importante, pero el normal de la población, cuando vamos al por los gastos, que es uno de los principios que digo. El consumo. Cuando vamos al supermercado y compramos cualquier cosa, de una lata de tomates, un paquete de fideos, estamos pagando el IVA. IVA que también pagamos en repuestos de la industria automotriz, en vestimenta. Hay algo que se dio en llamar en la teoría contable la generalización del IVA en toda la sociedad. La realidad es que esto es distorsivo y que no está bien. No nos olvidemos, por ejemplo, que en España, hoy un país en crisis y demás, y con pérdida de la autonomía del banco por parte del Banco Europeo, del Banco Central de España, es muy importante aclarar que si bien hubo una suba en la tasa del IVA del 18 al 21, en todo lo que es consumo masivo o productos alimenticios, la tasa no excede del 3 o el 4%. Bien. O sea que hay una tasa diferenciada para los productos de consumo masivo para que no ataquen a las personas de menor ingreso. Para que tengamos claro, si nosotros partimos de una base social real, donde tenemos un salario mínimo vital y móvil que está en alrededor de los 2.300 pesos, y pensamos que la diferencia entre la pobreza y la indigencia está entre un ingreso absolutamente marginal de 683 pesos o un ingreso de 1.345 mangos,
estamos planteando que... ¿El mango a qué tasa de conversión lo estaremos manejando? Por ahora al 1 a 1. Convengamos que lo que estamos planteando es una realidad que el que menos tiene más paga, porque a menor nivel de ingreso por grupo familiar nosotros podemos hacer un análisis económico que sería muy tedioso y muy técnico, pero podemos decir que la teoría implica y la realidad demuestra que el total del ingreso de ese grupo familiar que está absolutamente fuera del sistema va básicamente a comida para subsistir. Totalmente. No tiene muchas otras cosas en que gastar. Cualquiera que va al supermercado sabe que con un ingreso de 600 y pico, 700 pesos por mes, no alcanza para que una familia tipo de 3 personas coman. Ese es según la tasa del INDEC. Claro, con lo cual, no importa qué análisis de tasa, ni de guarismo, ni de análisis hagamos, que una persona que maneja ese ingreso solamente para ir al supermercado a consumir bienes que logren su subsistencia y que no se muera de hambre, literalmente hablando, que sobre esos insumos que compra, que pueden ser una leche, pueden ser un paquete de fideos, un poco de tomate, pague una tasa del 21% de impuestos, es una locura. Esto es parte de las inequidades que el sistema tiene, que probablemente sean parte de la sintonía fina, o digamos, nuestra intención de deseo. Cuando el gobierno plantea vamos por la sintonía fina, ojalá que esta sea la sintonía fina, donde empecemos a trabajar por la igualdad social y empecemos a ver que no todo el mundo tiene que pagar o tributar para ser técnico lo mismo, porque no está bien que todo el mundo tribute lo mismo, porque no es equitativo que todo el mundo tribute lo mismo. Es lo mismo que pasa, como bien explica Mario, con el tema del impuesto a las ganancias, que básicamente es un impuesto sobre la renta neta del producido de una actividad y hoy se convirtió en una fuente de recaudación que gira permanentemente sobre el salario de la gente. Es una locura que una persona que trabaja todos los días un montón de horas, a fin de mes tenga un buen salario por una buena paritaria de su sindicato y porque además tiene algunas componentes como horas extras o tenga alguna componente de antigüedad. El otro día, uno de los mensajes de un oyente que no llegamos a leer, nos mandaba su recibo contado en un mail que después se lo llevó Mario. Tenía 40 años trabajando en una fábrica. Obviamente ese señor ganaba más de 12.000 pesos y tenía que pagar impuestos a las ganancias. No está bien que tenga que pagar impuestos a las ganancias, porque él no obtiene ganancia, él tiene una retribución a su trabajo. Ganancia tiene la empresa donde él trabaja, o podemos analizar un poquito más qué es la ganancia, y por ahí de tela para cortar en otro momento, pero digamos, que tenga un impuesto su ganancia es una locura. El otro problema es que con el impuesto de valor agregado que comentaba recién Felipe, se habla de lo que se llama regresividad de los impuestos. El que compra el kilo de azúcar, no importa cuánto gane, paga la misma cantidad de impuesto de valor agregado, el rico que el pobre, o el trabajador que el no trabajador. Ese es un tema bastante complicado. Bien, podemos cerrar acá porque se está por construir la antítesis en cuanto a que quizás tengamos formas distintas de ver algunas cuestiones, básicamente porque los abogados creemos más en los conceptos que en los números. No, podemos analizar, y justamente a eso va el espíritu de este programa, analizar los conceptos, los números, las opiniones distintas. De hecho, la justicia es la principal fuente del planteo que hablábamos del impuesto a las ganancias, habida cuenta que defiende a ultranza el no pago de impuestos a las ganancias a partir de los magistrados. Lo vamos a dejar picando, escuchamos un poquito de música y seguimos en un rato.